Eh, ¿De cuántas maneras pueden ordenarse 3 personas en una fila? ¿Qué pasa ahora? Bueno, un poco la misma idea que antes, porque yo, como tengo que ordenar a 3 personas en una fila, tengo que ubicar los 3 lugares, ¿sí? Es como que ahora pienso de nuevo, bueno, ¿y de cuántas maneras puedo llenar el primer lugar de la fila? Si hay 3 personas. De 3, ¿verdad? Y el segundo lugar, ahora son personas, ¿no? Entonces, claro, entonces ahora me quedan 2, porque la persona que puse acá no la puedo poner en el segundo lugar. Y el tercer lugar, claro, para el tercero me queda una persona, ¿sí? Y otra vez, ¿qué digo? Ah, bueno, pero tengo que llenar los 3 lugares, o sea que voy a usar principio de multiplicación y digo que esto es 3 por 2 por 1. Esa es la cantidad de formas en la que puedo ordenar 3 personas en una fila, ¿sí? Y por otro lado, es como fácil de pensar. En este caso chiquito, otra vez, si yo tengo acá 3 personas, la persona negra, azul y verde, ¿sí? Bueno, las maneras de ponerlo en una fila es simplemente de cuántas maneras puedo ir intercambiándolas, ¿sí? Y eso me da 6 casos posibles. O empiezo con el verde, azul y negro, o verde, negro, azul, o empiezo con el azul, verde, negro, o empiezo con el azul, negro, verde, ¿sí? O empiezo, ¿cuál me falta empezar? Bueno, no me acuerdo cuál pensé el otro. Empiezo con negro, verde, azul, empiezo con negro, azul, verde, ¿sí? O sea que esto es como que puedo ir contándolo. ¿Qué pasa si en vez de ser 3 personas son 4? ¿Cuánto me va a dar ese número? Bueno, bien. Iván dice 24, Francisco dice 4 por 3 por 2 por 1, ¿sí? Que da 24, ¿no? 4 por 3 por 2 por 1, porque otra vez, para el primer lugar tengo 4, para el segundo me quedan 3, después 2, después 1, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si tengo 50 personas que quiero ordenar? ¿Cuánto me va a dar? ¿Cómo lo expreso esto? ¿Sí? Porque de nuevo voy a tener ahora en vez de 3 o 4, voy a tener 50 casilleros, ¿no? Que tengo que ubicar. Y para el primer lugar, ¿de cuántas personas dispongo? De 50. Para el segundo, de 49. Para el tercero, de 48. ¿Sí? Y así sigo otra vez hasta llegar a 1. ¿Mm? Bueno, esta escritura que resulta como incómoda,
¿sí? Porque o tengo que hacer la cuenta o tengo que escribir toda esa multiplicación. Ese número se conoce con el nombre de factorial, ¿sí? Es decir, para escribir la multiplicación desde 50 hasta el 1, lo expresamos con 50 y un signo de admiración al final que quiere decir factorial. Esto se lee 50 factorial o factorial de 50, ¿sí? Acá lo mismo. Esto vamos a decir que este número es 4 factorial o factorial de 4. Este número es 3 factorial o factorial de 3. ¿Sí? ¿Cómo se define el factorial? Se define n factorial diciendo que es, primero, el factorial está definido para los números naturales, incluido el 0, ¿sí? Nada más, no los negativos. Entonces, vamos a decir que vale 1 si n vale 0. Esto es por convención, es una definición que es así. Y vale n por n menos 1 factorial si n es mayor o igual a 1. Fíjense que esto es una definición recursiva también, ¿sí? ¿Por qué? Porque definimos el factorial de un número usando el factorial del anterior, ¿sí? Esto que puede resultar, bueno, un poco más complicado como definición general, no es más que decir que vamos a multiplicar desde el número hasta el 1 en forma decreciente o desde el 1 hasta el número en forma creciente, ¿no? Es exactamente lo mismo pensarlo como 4 por 3 por 2 por 1 o como 1 por 2 por 3 por 4, ¿sí? Entonces, fíjense que, por ejemplo, el 7 factorial, ¿cuánto vale? Según mi definición, tendría que decir 7 por 6 factorial, ¿se entiende? Porque n vale 7. Ah, pero 6 factorial, ¿quién es? Es 6 por el anterior factorial, es decir, 5 factorial, ¿sí? Y así vamos llegando hasta dónde. 5 factorial es 5 por 4 factorial, ¿sí? 4 factorial, ¿quién es? 3 por 2, perdón, 4 por 3 factorial, ¿sí? Y 3 factorial es 3 por 2 factorial. 2 factorial es 2 por 1 factorial. Y el 1 factorial es 1 por 0 factorial. Entonces recién acá llegué a ver, para el 0 ya sé cuánto da el factorial, da 1. Esto es 1. O sea que 1 factorial da 1. 2 factorial es 2 por 1 factorial, que ya sé que da 1. 2 por 1 es esto. 3 factorial, 3 por 2 factorial, pero el 2 factorial me daba 2 por 1. O sea que esto es 3 por 2 por 1. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Cuando vengo acá, si el 3 factorial era 3 por 2 por 1, esto es 4 por 3 por 2 por 1. ¿Sí? En definitiva, lo único que hago es la multiplicación, ¿sí? Desde el número hasta el 1 en forma decreciente. ¿Se entiende? Esto no es más que una escritura abreviada de esto, ¿no? Nos sirve para poder expresar esa multiplicación de manera corta. Entonces, en estos primeros, bueno, si pongo 3 por 2 por 1, 4 por 3 por 2 por 1, buenísimo. Lo que pasa es que cuando el número es grande, ¿sí? Esta escritura me sirve para que quede escrita en forma más compacta, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Si yo en vez de decir que quiero ordenar 3 personas en una fila, digo que quiero ordenar 3 libros en un estante.
¿De cuántas maneras se puede hacer? Bien, 3 factorial o 6, lo mismo. Bien. Y si en vez de ser 3, porque es la misma idea, ¿no? Pongo libro 1 y ya para el segundo lugar me queda un libro menos, porque si tengo 3 libros, son 3 libros, no es que los puedo duplicar esos libros. Y si en vez de ser 3 libros en un estante son 3 cuadros en una pared, ¿cambia el problema o es lo mismo? Es lo mismo, ¿no? Es decir que, fíjense que cada vez que yo, claro, cada vez que yo quiera ordenar una cantidad de objetos que no tienen repetición, ¿sí? O porque son personas o porque son cosas físicas. Si yo tengo 4 libros, por más que tenga 2 libros que sean iguales, en definitiva, bueno, ahora vamos a ver en qué cambia eso, pero en definitiva tengo un objeto determinado para poner en cada lugar, ¿sí? Entonces, cada vez que yo tenga que ordenar n objetos, ¿sí? La manera de hacerlo es con el número n factorial, ¿sí? Y eso lo vamos a llamar permutaciones de n objetos, ¿sí? Porque permutar quiere decir ordenar, ¿sí? ¿Está bien? Entonces voy a escribir permutaciones de n objetos distintos, vamos a decir, distintos, se hace con el número n factorial, ¿sí? ¿Está bien? En general, vamos a hacer eso. Ahora, supongamos que queremos ordenar las letras de la palabra letra. ¿De cuántas maneras lo podemos hacer? 5 factorial, dice Iván. ¿Sí? Ordenarlas como, bueno, escribir, digamos, se llamarían anagramas, ¿no? Es decir, una opción es escribir letra, otra opción sería LERTA, otra AERTL, ¿sí? Ordenar, cambiar de lugar las letras de esa palabra, ¿sí? A eso nos referimos. ¿Mm? ¿Está bien? Entonces, otra vez, la idea es la misma. Bueno, tengo 5 casilleros. Para el primer lugar, dispongo de las 5 letras para elegir. Para el segundo, de 4, de 3, de 2 y de 1, ¿sí? O sea que esto es el número 5 factorial. Mismo problema que antes. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasa si yo pregunto de cuántas maneras pueden ordenarse las letras de la palabra
oso. ¿Qué pasa acá? ¿Puedo contarlas? De tres maneras, dice Francisco. Bueno, ¿por qué? ¿Las contaste de a una? Sí, bueno, yo puedo pensar oso, puedo pensar O-O-S y S-O-O y no hay más, ¿no? Ahora, ¿por qué acá hay tres? Si acá tengo tres letras y dijimos que puedo hacer 3 factorial y 3 factorial me da 6, ¿no? ¿Qué es lo que pasa acá? Que ya no responde entonces a ese número. ¿Qué diferencia tiene este problema con este? Claro, el problema es que hay objetos repetidos, ¿sí? Entonces, si yo pensara en 3 factorial, que serían los ordenamientos de 3 objetos distintos, cuando yo piense que acá, en vez de poner oso, ahora pongo oso, cambié las oes de lugar. Nadie se da cuenta, ¿verdad? Si yo cambio las oes de lugar. Y este lo estaría contando como un ordenamiento más, según este número. Entonces, lo que está pasando acá es que, ¿cuántos cuento acá? ¿Qué es lo que estoy repitiendo si yo contara 3 factorial? Supongamos que yo digo, bueno, no sé, no me doy cuenta que hay dos iguales y digo, son los ordenamientos de estas 3 letras. Si yo lo pienso así, fíjense que estaría contando como si estos tuvieran un numerito, ¿sí? Y yo hablo de O1 y O2. Entonces acá cuento O2, S, O1, acá cuento O2, O1, S, y acá cuento también S, S, O2, O1. Es decir, que en este caso estoy duplicando la cantidad de casos, ¿no? Si cuento 3 factorial. O sea que lo que tendría que hacer es dividirlo por 2. Si lo divido por 2, me da el 3 que dijo Iván, ¿o no? Porque esto da 3 por 2 por 1, dividido 2, me da 3. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, si yo en vez de tener esa, este, esa palabra, tuviera que ordenar las letras de la palabra parábola, ¿qué pasa ahora? Bueno, ahora vamos a mirar eso. Ahora vamos a mirar eso, Rocío, porque acá, digamos, podemos dividir por 2. Ahora miremos acá qué tiene que pasar y ahora a ver qué encontramos, digamos, cuál es el número por el que se divide. ¿Qué pasa si yo tengo las letras de la palabra parábola ahora? Ahora cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
¿sí? Tengo 8 letras, de las cuales 3 son AES, ¿sí? Acá ya no puedo contar los casos como hizo hace un ratito Iván, o bueno, puedo contarlos, pero voy a estar un rato, ¿no? Si pienso uno por uno. Ahora, si pienso en esta estrategia, digo, bueno, tengo 8 letras, sería 8 factorial. Ahora, ¿por quién lo tengo que dividir? Porque acá lo que me va a ocurrir es que si yo nombrara a 1, a 2, a 3, ¿sí? Con el mismo ordenamiento en el resto de las letras, voy a tener a 1, a 2, a 3, a 2, a 1, a 3, a 3, a 2, a 1, a 3, a 1, a 2. ¿Cuántos ordenamientos de las 3 AES? ¿De cuántas maneras se pueden ordenar esas 3 AES sin que yo me dé cuenta? ¿Se entiende la pregunta? Claro, 3 factorial, ¿no? Supongamos que yo estoy contando, puse todas las letras al principio, las distintas, y al final tengo a 1, a 2, a 3. Esto es un ordenamiento posible de las letras de la palabra parábola, ¿sí? Entonces digo, bueno, cada vez que yo tenga estas 5 acá adelante iguales, las 3 AES, las puedo cambiar de lugar de 3 factorial maneras posibles, ¿sí? Bueno, cambio una letra de lugar, otra vez de 3 factorial. Entonces ahora voy a dividir en realidad por los ordenamientos de esas 3. Lo que pasa es que en este caso, como 2 factorial es lo mismo que 2, uno acá puede decir, bueno, se duplican los casos, pero en realidad es como pensar que divido por 2 factorial, ¿sí? Lo que pasa es que 2 factorial da 2, entonces, bueno, es más difícil de verlo, pero en realidad yo tengo que dividir por los ordenamientos de esos elementos que no puedo distinguir, ¿sí? O que están repetidos. ¿Está bien? ¿Se entiende más o menos la idea de eso? ¿Mm? Por ejemplo, si en vez de cereza yo dijera eh, las letras de la palabra, de la palabra ananá, ¿qué pasa ahora? Bueno, de nuevo, digo, tengo 2, 4, 5 letras, pero el problema es que tengo 3 AES y además tengo 2 Ns. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Bueno, ahora de nuevo puedo pensar, bueno, primero pienso el ordenamiento como si fueran todas distintas. Listo, 5 factorial, ya lo sé. Y ahora digo, bueno, a esto tengo que dividirlo por los ordenamientos de las AES, es decir, 3 factorial, pero también por los ordenamientos de las Ns. Entonces,
multiplico en el denominador, ¿sí? Porque tengo que dividir por todo, por los ordenamientos de las n, ¿sí? Entonces voy a dividir por los ordenamientos de las distintas, de los distintos objetos que se repiten. No tiene por qué haber uno solo, ¿sí? ¿Está bien? Por ejemplo, si dijéramos las letras de la palabra mensaje. Mensajes, vamos a poner. Otro ejemplo, la misma idea, fíjense, 2, 4, 6, 8 letras, 2 es y 2 eses. Bueno, otra vez, pienso primero el ordenamiento como si fueran todas distintas y después divido por los ordenamientos de las repetidas. ¿Sí? ¿Se ve esto? Acá como el número factorial, un número que muy rápidamente, ¿sí? Fíjense que el factorial de 2 es 2, el factorial de 3 es 6, el factorial de 4 es 24, ¿sí? 4 por 3 por 2 por 1. El factorial de 5 es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, ya da 120, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque entonces ya con una palabra de 5 letras pequeña, como puede ser esta, ya es muy difícil ponerme a contar todos los casos y después ver cómo le descuento. ¿Sí? Cuando uno tiene una palabra chiquita, como hoy vimos la palabra oso, bueno, contamos y nos vamos dando cuenta. Pero donde la palabra ya es un poquito más grande, la cantidad de casos crece muy rápidamente para poder contar eso a mano. ¿Mm? ¿Entiende esto? Sí, profe, eso ahí también, eh, bueno, ahora con el coso me di cuenta, pero no, no se puede hacer 2 factorial por 2 factorial que me dé 4 factorial, No, no. El porque me factorial no se daría, distribuye. El factorial no se distribuye ni en la suma ni en la resta, ¿eh? Perdón, ni en la multiplicación ni en la suma. Esto no da 4 factorial. Bueno, claro, con la cuenta, decís, te diste cuenta. claro, porque ya me daría 24 y no sería lo Claro, mismo que... claro. Esto no es 4 factorial y tampoco sumar los factoriales tampoco es 4 factorial, ¿eh? Porque acá otra vez, esto da 2 más 2 que es 4 y 4 factorial sigue siendo 24, ¿eh? ¿Está bien? Y las respuestas, sí, las respuestas las puedes dejar expresadas con el factorial. Uno acá puede trabajar un cachito, fíjense, y yo te digo cómo puedo, sin resolver todos los factoriales, a veces puedo dar un resultado como también porque a veces uno expresa este número y dice, ¿y eso cuánto dará? ¿200.000 o 3? ¿No? Entonces, para tener una aproximación, fíjense que este número yo puedo escribirlo. Vamos a escribir quién es 5 factorial. 5 por 4 por 3 por 2 por 1.
3 y 2 factorial tengo 3 por 2 por 1 por 2 por 1, ¿sí? Bueno, los unos podría no escribirlos, ¿no? Porque total es multiplicar por 1. Pero para que vean, fíjense que yo acá puedo simplificar y digo, ah, bueno, este 3 por 2 por 1 lo simplifico con este 3 por 2 por 1, ¿sí? Y el 4 lo simplifico con el 2, cuestión que este número me dio 10, fíjense, 5 por 2, ¿está bien? Y en realidad no hice la cuenta de cuánto da 5 factorial, no escribí el 120, ¿sí? Sino que lo voy escribiendo como productos. ¿Mm? Fíjense, acá lo mismo. Acá yo puedo decir, esto es 8 por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Y abajo tengo 2 factorial por 2 factorial, que también es 2 por 2. ¿Sí? Bueno, acá me va a quedar un poco más chica la simplificación porque puedo cancelar el 4 con el 2 por 2 y bueno, ya acá tengo que hacer una cuenta un poco más larga, si quisiera. Y si no, también lo puedo dejar expresado como ese producto. ¿Mm? ¿Está bien? Sin necesidad de hacer toda la cuenta. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Está bien? Esta estrategia usamos para lo que se llama permutaciones, permutaciones con elementos indistinguibles. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer para hacer esa cuenta? Digo, bueno, tengo un total de n objetos y tengo de ellos N1 indistinguibles y N2 indistinguibles, ¿sí? Hasta NK indistinguibles. ¿Está bien? Entonces, digamos, esta escritura lo que quiere representar es esto que hicimos acá. Cantidad total de objetos factorial dividido los factoriales de los repetidos, multiplicados entre sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa es la estrategia para contar cuando tengo que ordenar un número n de objetos, pero entre ellos hay algunos que son repetidos. ¿Bien? ¿Sí? ¿Se entiende esto? Bueno, bueno. Vamos a dejar acá, no sé, ¿hay algo que quieran hacer alguna pregunta? Eh, no dejamos acá para que ustedes tengan para trabajar más o menos hasta el ejercicio 15. ¿Mm? Hasta el ejercicio 15
podrían resolver, ¿sí? Que un poco es la idea de la clase de hoy. Y por supuesto, bueno, ya saben que pueden seguir, ya hoy comentaron que les quedaban ejercicios de los capítulos anteriores, bueno, vayan avanzando con eso, ustedes ya saben que eso pueden preguntarlo en cualquier momento, ¿no? Tanto acá en la clase como lo pueden preguntar por el tablón, eh, no es problema. Nosotros vamos avanzando porque, bueno, porque tenemos que seguir con los temas para poder llegar al parcial, pero bueno, ustedes los ejercicios traten de ir bueno, bueno, Adriana. Ustedes vayan avanzando a su ritmo, pero no se duerman, porque nos falta todavía un poco. ¿Mm? Bueno, sí, dale, dale, cortala así.